Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria inminente ucraniana. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que habéis participado en la compra del dron. Hemos reunido 1.205 euros y el dron nos ha costado pues como menos de 1.900 y pico euros. Así que nos sobra todavía 275 euros y yo creo que podemos ir haciendo la recolecta para el próximo dron, porque ellos necesitan drones muchísimo. Y pues tal vez de aquí a un par de semanas podemos con el otro. Así que os agradezco, os dejo este vídeo que ya lo he enviado. Pero hoy o mañana, hoy creo que no, pero igual mañana ya lo reciben. Hola, esta vez estamos en Nova Posta, estoy yo sola, así que grabo este vídeo sin desmontar el dron mucho. Es el que hemos comprado, es de segunda mano. Aquí estamos trapicheando con drones, así que lo compré bastante más barato de lo que vale en una tienda y ya mismo estoy aquí en el correo. Lo vamos a mandar a los chicos y mañana, si Dios quiere, o pasado, ellos lo reciben y nos hacen un feedback. Así que muchas gracias a todos los que habéis participado. Cada vez que pasan cosas así extraordinarias como la detención de 2 espías chinos, un padre y un hijo, un ex estudiante chino que fue, no sé, despedido, ¿cómo se dice?, excluido de la universidad en el año 23, pero se quedó en Ucrania. Le vino el padre desde China y montaron una caza de documentos secretos de la producción de arma ucraniana que se llama Neptun. Si os acordáis, Neptun fue el misil que hundió la fragata rusa Moscú en el año 22. Entonces los servicios de seguridad han detenido a esa parejita justo con las manos en la obra a la hora de recibir la documentación secreta. Como sabéis, la fama la tienen los espías rusos, ¿no? Siempre en las películas los malos y las malas eran las espías rusas, pero el espionaje industrial chino es muy potente y lo hacen a muchos niveles. También, por ejemplo, hackeando las empresas industriales de los países, digamos, del primer mundo. Así que estamos ya, eso nos sube de nivel a los ucranianos, ¿no? Que ya somos un país donde vale la pena poner a los espías. Hay algo valioso que se produce en Ucrania y es nuestra arma. Bueno, otra cosa que yo quería hablar es el cambio de la guerra, ¿vale? Nosotros, esta guerra nos muestra una evolución brutal de armas de exterminio de personas y de formas, ¿no? Desgraciadamente el mundo no paró la guerra rusa contra Ucrania a tiempo. Entonces ya fue abierta esa caja de Pandora de producción de armas de toda índole y es una amenaza a todo el mundo. Gente, la operación Telaraña aterrorizó a mucha gente, porque con pequeños drones colocados en algún camión, una camioneta o cualquier sitio, se puede destruir o atacar objetivos militares que se consideraban antes inaccesibles, ¿vale? Como barcos, como aeródromos, como cualquier cosa. Entonces estamos ante unas amenazas tremendas y cada día todo esto evoluciona. Hoy sale, por ejemplo, un encargado de la fabricación de drones ucranianos y dice que ya de aquí a poco los drones ucranianos van a tener inteligencia artificial. Y los drones rusos, los Shaheds, algunos ya tienen incorporada esta inteligencia artificial, es decir, que no necesitan un piloto, un operador, que van a identificar el objetivo ellos mismos. Y esto será muchísimo más peligroso. Todavía no es una producción en serie, pero de aquí a 2 meses o de aquí a 3 meses ya lo será. Entonces Ucrania ahora está intentando afrontar este desafío, porque hoy ha sido el mega récord de todos los tiempos de 741 objetivos aéreos lanzados a Ucrania en una noche. Gente, eso es increíble, o sea, eso ningún país lo haya experimentado nunca ya, porque es una magnitud brutal. Hombre, quiero drones, ¿no?
que igual luego hay otras formas, hay bombardeos aéreos y tal, pero en lo que son armas modernas, no pilotadas, dirigidas por, yo qué sé, inteligencia artificial que cambian, porque los drones rusos, como yo he comentado ya muchas veces, han cambiado su estrategia. Antes iban muy bajo. Entonces, a lo mejor los radares no los veía, pero los grupos móviles, al detectarlos, podían derribarlos. Ahora van muy alto, a 5 kilómetros, los radares los ven perfectamente, pero los grupos móviles, encargados principalmente para a derribarlos, no los ven. O sea, no alcanzan. O sea, los ven los radares, pero los grupos no alcanzan, porque el lanzagranadas o metralladoras solo tienen el máximo alcance de 2 kilómetros. Entonces estos drones, al estar a una altura tan alta, luego identifican el objetivo y van en piqué en una velocidad brutal y es muy difícil interceptarlo. Claro, Ucrania, aquí se critica mucho al gobierno. Gente, aquí criticamos porque vivimos esta guerra, no la vemos en la tele, ¿vale? Entonces, la percepción que tenemos los ucranianos de todo lo que pasa y de todo lo que hace o deja de hacer el gobierno es absolutamente diferente de que lo que pueda parecer en la pantalla, ¿no? Entonces, se podía prever y nos deberíamos haber preparado estratégicamente y no se ha hecho, como 1001 otras cosas que se podían prever, pero no se han hecho. Y como eso es muy rápido, nos exponemos, ¿no? Ahora dicen que están buscando soluciones. Ahora, cuando ya la extensión del ataque es de 700 misiles y drones. Hoy, por ejemplo, pues han derribado 718, pero por ejemplo no se derribó ningún misil Daga. O sea, de los 7 que nos lanzó Rusia, no se derribó ninguno. Al menos se derribaron los misiles de crucero, gracias a Dios. Vale, entonces hoy este ataque ha sido muy heavy y Ucrania está buscando soluciones, está buscando esas soluciones obviamente en conjunto con nuestros socios, porque los objetivos militares están en la mira, tanto las fábricas ucranianas de armas, que al principio de esta guerra estaban mucho más, digamos, camufladas, ¿no? Pequeñas unidades y luego se montaba el arma en algún lugar diferente, más... ahora parece que nos hemos relajado un poco y los rusos con este tipo de ataques masivos consiguen hacernos daño. Por ejemplo, hoy ha sido atacada la ciudad de Zhytomyr, donde hay algún aeródromo. Luego, la ciudad de Lutsk, que está ya cerca de Polonia, por ahí, en Volyn, y también dicen que ahí había alguna fábrica de producción militar, aunque claro, es una ciudad pequeña. Cuando mandan ahí tropecientos drones y misiles, no solo llega a la fábrica, llega a toda la ciudad de Khmelnytsky, ¿no? Donde hay muertos también. Así que esto es lo que pasa en el aire. Entonces podemos decir que Rusia aplica la misma estrategia de ataques masivos en el aire, con drones y misiles, como en la tierra, con infantería, ¿vale? Ahora van en grupos pequeños y siguen atacando, a pesar de destruirse miles de personas diarias, ¿no? Porque la cifra de las bajas rusas sigue siendo 1000 y pico personas al día. Lo que pasa que ahora, como van tan dispersos y nos superan en la cantidad, ellos pueden extender la línea del frente y atacar en muchos lugares. Nosotros no tenemos tanta cantidad de gente en el frente. Y si antes ellos iban en carros o en tanques blindados, en lo que sea, y se podía impactando en un carro, pues matar a tropecientos no, pero 10 o 15 a rusos, ahora van en grupos pequeños y vamos matando, digamos, con los drones FPV uno por uno. Entonces hay que ir cambiando la estrategia y dicen los expertos militares que deberíamos ya plantearnos pues mejorar la calidad de artillería para no cubrir solo para ir cubriendo trechos donde ellos se van concentrando, redistribuyendo o usando drones con explosivos. Porque si cae un dron en el grupo de 3 o 4, si no les liquida a todos, por lo menos se quedan todos heridos. Entonces tenemos que estar corriendo ¿cómo se dice?, contrarreloj para poder, ¿cómo se dice?, sobrevivir en esta guerra.
Lo estoy explicando para que veáis qué complicado es todo esto y cada vez se complica más y más. Por ejemplo, los rusos han empezado esta semana a moverse mucho en la zona de Zaporizhia, que es el sur de Ucrania, por ahí por la Melitopol, Mariupol. Entonces, a ellos hacen ataques más intensivos que no se ha visto, por ejemplo, en los últimos 3 años. Aquella zona estaba bastante parada y ellos se iban concentrando en el frente de Pakrovsk. Entonces, ahora ellos siguen en Pakrovsk, que es el punto caliente número 1. Están intentando darle una vuelta más amplia y atacan en Novopavlivka, que también es Donetsk. Y ahora pues Zaporizhia, que quieren cortar la logística ucraniana por encima en Donetsk, una carretera hasta Mariupol, y ocupar la ciudad de Zaporizhia que se llama Orihiv. Vale, entonces esto es lo que pasa en el frente. Van avanzando, dicen que este mes de julio han aumentado la cantidad de kilómetros que van ocupando, porque si os acordáis, en junio y al final del mayo y junio ya han bajado, ahora están aumentando ese número. Y pues por lo que comentan los expertos militares, os estoy resumiendo mucha información, gente, para que no tengáis que rebuscarla y fuentes que yo selecciono como bastante fidedignas. Entonces Ucrania necesita hacer algo al respecto de estos cambios de estrategia rusa. Hay ataques a Donetsk casi diarios, hay 2 heridos. Hace poco hemos recibido una noticia muy triste que un dron ruso mató a un bebé en Gerson. Ya os he dicho que Gerson se ha convertido en un polígono y no han tenido ningún reparo en dirigir este dron viendo a un bebé que estaba jugando en su, no sé cómo se llama esto, una especie de arenita con redes para que no se escape. Entonces es muy triste. La ciudad de Sumy quedó sin luz y la región también porque había un ataque ruso a la infraestructura energética y de hecho los rusos han aumentado estos ataques porque ahora estamos con bastante calor y nos piden ahorrar energías, electricidad. ¿Qué más? Aparte del frente, si os acordáis, Rusia siempre considera que la guerra informativa es parte importante de toda la guerra rusa en Ucrania y en cualquier otro país. Entonces ellos invierten muchísimo en la propaganda, en el fake news y también en aumentar, digamos, algunos temas problemáticos en Ucrania. Por ejemplo, el tema de la movilización y reclutamiento. Ellos al principio, desde el principio, ellos han hecho muchísimas campañas mostrando que en Ucrania cogen a la gente por la calle, los meten en el bus y la gente que no quiere ir a luchar, que el primer año esto no pasaba, ¿no? El primer año al revés, había muchas colas y la gente que quería defender el país pues no podía hacerlo. Porque, claro, aparte de reclutar a una persona, el Estado tiene que darle todo lo necesario, desde uniformes hasta munición y maquinaria bélica que lo respalde. Entonces, ahora la cantidad de gente que quiere luchar es menos, pero sigue la campaña. Entonces, ellos han hecho esa campaña de mostrar a todo el mundo cómo en Ucrania se violan derechos humanos, que había bastantes casos, ¿no? Entonces ellos cojan estos vídeos y piden a la gente que graben los vídeos y los van distribuyendo en todas partes y esto se crea, claro, una bola de información que parece que aquí en Ucrania, que hay muchos casos de abuso o de alguna conducta incorrecta o lo que sea. No lo niego, ¿no? Pero no es tan difundido como ellos quieren mostrar. Entonces ellos están desmoralizando en primer lugar a todos los ucranianos y luego ellos atacan, como han hecho contra, ya lo he dicho, ¿no? Contra comisarías de policías y militares, mandaban a los kamikaze, a los tontos que cargaban mochila con explosivos y pues cuando llegaba esa persona a la comisaría y decía, ya estoy aquí, ellos detonaban y mataban tanto al kamikaze como la gente que estaba alrededor. Y hemos vivido pues meses de este terror en muchos sitios. Y ahora están atacando con drones, ¿vale? Hacen ¿cómo se dice?, enjambres de drones que empiezan a atacar e impactan directamente en los edificios de comisarías militares, que son edificios que están en el mapa, que no es un sitio secreto. Y claro, y la gente ya tiene miedo, porque ya últimamente ha habido bastantes ataques y la gente tiene miedo de acudir.
Entonces Ucrania, por ejemplo, desde hace 2 años intenta hacer un programa de envío de avisos electrónicos y nunca lo hemos hecho. Por eso os digo que hay un montón de iniciativas buenas que el gobierno no apoya y que al final ralentizan o hacen ineficientes el trabajo de muchas personas. Entonces, esto ahora obliga a que las comisarías se tienen que descentrar o se tienen que ir a trabajar a algunos lugares, digamos, menos conocidos y pues, yo qué sé, que los militares no lleven uniforme y todo esto. Entonces, Rusia está intentando detonar la campaña de reclutamiento en Ucrania, porque ellos saben que cuanto menos soldados o militares haya en Ucrania, mejor para ellos, porque la prevalencia va a ser a su favor. Y ahora en muchos sitios es un soldado ucraniano y 3 o 4 soldados rusos. Y solo con esta prevalencia ellos ya van pues haciendo esa presión y ganando algunos territorios. Parece que Trump va a reanudar la ayuda a Ucrania. Pero claro, cuando habla de reanudar ayuda, de repente nos enteramos de que van a ser 10 misiles Patriot. Gente, 10 misiles Patriot. En el ataque de hoy no hemos podido derribar 7 dagas. O sea, es para un ataque solo. Entonces, con 10 misiles Patriot no vamos a ninguna parte. Y es preocupante, ¿no? Porque ellos estamos un poco confundidos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Si Ucrania va a poder defenderse o no. De momento hay muchas habladurías que Trump ya ha hecho, que él en su momento, que sacaron una entrevista donde él prometía bombardear Moscú en su cadencia anterior. Vale, y cosas de estas, pero como sabéis, del Trump no se puede fiar. Y su ministro, por ejemplo, de Defensa odia a Ucrania. Y hay mucha gente alrededor de Trump que odian a Ucrania. Así que estamos bastante mal parados y preocupados con esta situación, aunque ahora parece que va mejorando. Crucemos los dedos. Otro caso curioso que es China, que ataca con un láser un avión alemán que estaba monitorando el Mar Rojo de las fuerzas terroristas hutíes. Entonces es un poco friki, ¿no? China atacando un país de la OTAN en un lugar donde no deberían estar. Bueno, tampoco debería estar ahí la OTAN, pero por lo menos el Mar Rojo es una arteria que comunica Europa con muchos otros países. Así que vamos a ver lo que salga de esto, porque China es el país que apoya a Rusia. Ahora se está hablando de que Europa ya dejó de hablar tanto con Rusia y ya empieza a hablar de la guerra ruso-ucraniana con China, porque saben que sin la ayuda china no es posible que Rusia tenga prevalencia. O sea, China le suministra todo, desde pólvoras hasta electrónicas, hasta componentes de armas, y el ministro de Exteriores, Wang Yi, ha dicho que China no puede permitir que Rusia pierda esa guerra. Así que nadie puede permitir que Rusia pierda esa guerra, ni Trump ni Europa, que en su mayoría solo los bálticos y los escandinavos a lo mejor permitirían la derrota rusa. Los otros están un poco reticentes. Entonces es complicada, la situación es complicada y ojalá algo vaya cambiando. Mientras tanto, Rusia va perdiendo muchísimas cosas. Todavía no se está desintegrando como imperio, ¿vale? Todavía no vemos, por mucho que nos gustaría, no vemos indicios, pero lo que vemos es que va perdiendo su influencia geopolítica. Si antes su influencia a todo el campo de los países exsoviéticos, casi a todo, menos los países bálticos que se escaparon, eran muy pequeñitos y Rusia no les prestó mucha atención en los años 90, pero tenía mucha influencia a todos los países exsoviéticos. Y ahora vemos que incluso sus países aliados, como Armenia, que está en ODKB y que Rusia pensaba que lo tiene en su bolsillo, pues está intentando tener su propia política y hacer sus acuerdos internacionales incluso con su antiguo enemigo, Azerbaiyán. Entonces, y están dispuestos a reconciliarse con Turquía, porque había, como sabéis, en Turquía hay muchísimos, creo que millones, no os diría cuántos, pero millones de armenios que han sido bastante reprimidos y ahora parece que van buscando protección de algún país como Turquía, que no sea Rusia,
¿vale? Y eso pasa en muchos otros países. Países centroasiáticos ya miran para China, ya a Rusia no les interesa. Entonces, Rusia está perdiendo el terreno, pero de momento no dentro de su casa, y que eso es lo que tiene que pasar. Y por cierto, en Azerbaiyán, Turquía va a hacer su base militar. Turquía es un país de la OTAN que va a hacer una base militar en Azerbaiyán. Entonces, a Rusia ya va a tener la OTAN en la, ¿cómo se dice?, en la retaguardia, no solo en donde están los bálticos y los escandinavos. Bien, y esto es, por supuesto, un golpe muy duro. Por ejemplo, hablando del apoyo a Rusia, los expertos han analizado que los aviones de la última generación rusa, Su-34 y Su-35, se fabrican con la mayor parte, el 99% de componentes de procedencia extranjera. Y en su mayoría son tanto Europa como Estados Unidos como China. O sea, de 1.119 piezas, 1.115 son importadas. Así que Rusia recibe todo lo que necesita para su industria militar de alguna u otra forma. Y claro, así es muy difícil ganarla. Bueno, es una noticia que yo creo que simplemente voy a comentar. Ucrania sabe que no vamos a tener justicia, que los asesinos rusos hacen toda esa burrada que hacen en nuestro país porque saben que van a quedar impunes. Pero al menos alguna cosa intentamos hacer. Y una de estas cosas es el descubrimiento y la publicación de datos personales de algunas personas relacionadas con asesinatos o ataques más terribles. Como por ejemplo, ayer se cumplió un año del ataque al hospital infantil Ohmadit, ¿no? Que es un hospital de patologías, que es el mayor hospital de Ucrania infantil y más importante, ¿no? Entonces impactaron ahí, destruyeron un edificio y en el territorio de este hospital de día había 627 niños, ¿vale? Y de milagro yo estuve ahí el mismo día del ataque, se salvaron, solo murieron 2 personas, una médica, muchos niños quedaron heridos, obviamente, fueron evacuados, pero era un ataque brutal. Entonces han descubierto a un ingeniero militar que estaba cargando misiles, que eran misiles de crucero, con los que se impactó este hospital. Con lo cual han descubierto su familia, su mujer, su nombre y todo esto. Y es un aviso porque probablemente a esta persona lo pondrán en caza y en algún momento pues irá para el otro barrio. Y cuando yo veo estas fotos, veo que le han tapado a sus hijos las caras. Si estas personas consideran que 600 niños ucranianos son un objetivo legítimo, yo no tocaría las caras de sus hijos. Yo creo que bastante buenos somos los ucranianos con todos ellos. El famoso caos en los aeropuertos rusos. Como sabéis, Moscú es el centro del universo ruso y hay muchos aeropuertos que comunican todo el país y han estado 3 días y hay pérdidas grandes. Y lo que dicen los expertos ucranianos, que Ucrania tiene que crear este tipo de caos por lo menos una vez por semana. Y así Rusia va a entrar, la aviación rusa va a entrar en un estado caótico. Rusia es un país despoblado. Por eso no necesita nuestra tierra. Ahí están, vamos, en Siberia, en Tyumen, están viviendo, vamos, entre más, como ha dicho un gobernador, aquí hay más osos que personas, ¿vale? Entonces, no tienen carreteras y el avión es el único modo, a lo mejor, de llegar de un sitio para otro. Así que bloqueando esto, Rusia entraría en un estado chungo. Así que es una forma de Ucrania de hacer llegar a los rusos que están en guerra. Hoy también hubo un ataque a la región de Moscú y hubo explosiones en Crimea. Y ayer, pues muy bonito, fue un incendio en un almacén militar, probablemente militar, de 9.000 metros cuadrados. Al final se escucharon explosiones en Rostov. Vale. Entonces, yo creo que más o menos son las noticias que yo quería compartir. Ayer fue aniversario de nuestro querido excomandante Zaluzhny. Como sabéis, este es el hombre que salvó Ucrania del ataque ruso. Él y sus 16 o 17 generales han tomado órdenes
y han tomado decisiones que debería dar el presidente que estaba ausente, y esta gente realmente para los ucranianos son nuestros héroes, y Zaluzhny es el que representa para los ucranianos a un valor, un héroe, una persona patriota, así que le deseamos muchísima salud y con seguridad. Yo y muchos, 94% de los ucranianos, gente, porque cuando yo lo cuento parece que yo soy aquí la única, que nadie más os lo dice. Queremos que sea el presidente de Ucrania, ¿ok? Bueno, pero mientras tanto el presidente Zelensky va a Roma y se encuentra con el Papa León. León VII, creo, todavía no lo he aprendido bien. Que han hablado de la devolución de los niños y del diálogo de la paz. Y luego Zelensky iba a ver a Kate Kellogg. Mañana empiezan conferencias sobre la paz, donde va a estar presente. ¿Qué más? Creo que es todo. Es un dato curioso que la inteligencia Grok artificial, que es chatbot que ha creado Elon Musk, resulta que apoya a Ucrania porque dice que Rusia violó el derecho internacional, y el chatbot, la inteligencia artificial, está defendiendo estos valores, y que además dice que había soldados rusos en la guerra contra Ucrania ya desde 2014 y que claro, para la inteligencia artificial está muy claro. Lo que no está claro para muchísimos millones de personas. Vale, simplemente es un dato curioso porque, como sabéis, el Elon Musk es muy simpatizante con Rusia, su padre estuvo ahí, le dice que Musk también tiene que ir a Rusia, y la inteligencia artificial resulta que es bastante más inteligente. Con esto y un venceremos, me despido.